Resumen de la Biblia del libro San Judas, parte número 2. La necesidad de contender por la fe. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Introducción. Vivimos en tiempos donde muchas voces intentan redefinir la verdad. Las ideas humanas cambian constantemente, y aún dentro del ámbito espiritual surgen enseñanzas que se apartan de la palabra de Dios. En medio de esta realidad, la carta de Judas se levanta como un llamado urgente para todos los creyentes: defender la fe verdadera. Judas originalmente deseaba escribir acerca de la salvación compartida entre los creyentes, una salvación gloriosa centrada en Jesucristo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo llevó a cambiar el enfoque de su mensaje debido a una amenaza espiritual que estaba entrando silenciosamente en la iglesia. Hombres perversos se habían infiltrado entre los creyentes. Distorsionaban la gracia de Dios, promovían una vida inmoral y rechazaban la autoridad de Jesucristo. Por eso Judas exhorta a la iglesia a contender por la fe. Este llamado sigue siendo necesario hoy. La verdad de Dios continúa siendo atacada por falsas doctrinas, filosofías engañosas y enseñanzas que buscan apartar a las personas del Evangelio verdadero. A través de esta reflexión, descubriremos por qué la fe debe ser defendida con firmeza, sabiduría y discernimiento espiritual. La necesidad de contender por la fe. El deseo de hablar sobre la salvación. Judas comienza diciendo: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¡Qué hermoso inicio! El corazón de Judas estaba enfocado en la maravillosa salvación que todos los creyentes comparten en Cristo. Esa salvación que nos limpia del pecado, nos reconcilia con Dios y nos da vida eterna. La salvación es el centro del Evangelio. No existe tesoro más grande que conocer a Jesucristo y experimentar su gracia transformadora. Sin embargo, Judas comprende que no puede ignorar el peligro espiritual que amenaza a la iglesia. El amor verdadero no solo consuela, también advierte cuando existe peligro. Así también hoy, los creyentes necesitan recordar que proteger la verdad del Evangelio es parte de nuestra responsabilidad espiritual. Contender ardientemente por la fe. Judas continúa diciendo: Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. La palabra contender transmite la idea de luchar, esforzarse y defender algo de gran valor. La fe cristiana no debe ser tratada con indiferencia. El Evangelio verdadero es un tesoro eterno que necesita ser preservado y proclamado correctamente. Contender por la fe no significa actuar con odio, arrogancia o violencia. Significa permanecer firmes en la verdad de Dios con amor, convicción y sabiduría. El creyente está llamado a defender la sana doctrina, permanecer fiel a la palabra, discernir el error, y no comprometer la verdad para agradar al mundo. La fe que recibimos en Cristo no cambia según las opiniones humanas. Es una verdad eterna establecida por Dios. Falsos maestros infiltrados. Judas advierte que algunos hombres habían entrado encubiertamente entre los creyentes. Este peligro era serio porque los falsos maestros no siempre parecen peligrosos externamente. Muchas veces utilizan palabras atractivas, apariencia espiritual o mensajes agradables para engañar. Pero Judas revela su verdadero carácter. Distorsionan la gracia de Dios. Estos hombres convertían la gracia en excusa para vivir en pecado. La verdadera gracia de Dios no nos lleva al libertinaje, nos lleva al arrepentimiento y a una vida transformada. Hoy también existen enseñanzas que presentan una gracia sin obediencia, una fe sin santidad y un cristianismo sin compromiso con Dios. Pero la gracia verdadera cambia el corazón y produce fruto espiritual. Viven en inmoralidad. Judas muestra que estos falsos maestros rechazaban la santidad. Cuando una enseñanza minimiza el pecado y elimina el llamado a vivir en obediencia, se aparta del Evangelio de Cristo. Dios nos ama profundamente, pero también nos llama a vivir una vida apartada para Él. La santidad no es legalismo, es el resultado de una relación verdadera con Dios. Niegan la autoridad de Jesucristo. El problema más grave era que rechazaban el señorío de Cristo. Muchos quieren recibir las bendiciones de Jesús sin someterse a su autoridad. Pero Jesucristo no es solamente Salvador, también es Señor. Seguir a Cristo implica obedecer su palabra, confiar en su voluntad y rendirle nuestra vida completamente. Cuando una enseñanza coloca las emociones humanas,
los deseos personales o las filosofías del mundo por encima de la autoridad de Cristo, se convierte en un peligro espiritual. La importancia del discernimiento espiritual. La advertencia de Judas sigue siendo extremadamente relevante en nuestros tiempos. Vivimos rodeados de mensajes, doctrinas y opiniones que muchas veces mezclan verdad con error. Por eso el creyente necesita discernimiento espiritual. ¿Cómo desarrollamos discernimiento? Estudiando la Biblia. Permaneciendo en oración. Escuchando al Espíritu Santo. Manteniéndonos cerca de Cristo. Comparando toda enseñanza con la palabra de Dios. El discernimiento protege nuestra fe y nos ayuda a permanecer firmes en la verdad. Conclusión. La carta de Judas nos recuerda que la fe cristiana es preciosa y debe ser defendida con fidelidad. El enemigo continúa utilizando engaños para apartar a las personas de la verdad de Dios. Pero el Señor llama a su pueblo a permanecer alerta, firmes y llenos de discernimiento espiritual. Contender por la fe significa amar la verdad, vivir en obediencia y rechazar aquello que contradice el Evangelio de Cristo. No estamos llamados a vivir con temor, sino con convicción. No estamos llamados a seguir cualquier voz, sino la voz de nuestro buen pastor. En tiempos de confusión espiritual, la palabra de Dios sigue siendo nuestra guía segura. Permanece firme en Cristo. Aférrate al Evangelio verdadero. Defiende la fe con amor, sabiduría y valentía. Y recuerda siempre. La verdad de Dios permanece para siempre, y aquellos que permanecen en Cristo jamás serán confundidos. Que el Señor fortalezca tu fe y te conceda discernimiento para caminar siempre en su verdad.